Les doy la bienvenida a este encuentro con Turmalina, con Roberto, que están con nosotros. Este tipo de reuniones son frecuentes en nuestra comunidad, más o menos una vez por mes. Viene una próxima acerca del tema de las noches santas. Para que no se pierdan ninguna, pues síganos en redes, estamos en YouTube, Instagram, Comunidad Turmalina, Facebook, Comunidad Educativa Turmalina, de tal forma que están al tanto de las charlas, cursos, todo lo que venimos creando con mucho cariño para ustedes. El tema que hoy nos convoca es en torno a la crianza de adolescentes, forma parte de un ciclo de un curso que tuvimos, vamos a repetir, y quedó este tema en el tintero a pedido de muchos padres, y me pareció una maravillosa idea abrirlo para que así también todos se puedan acercar a la antroposofía y a la pedagogía. Yo soy Tania, fundadora de esta comunidad, sé que algunos conocen y algunos no, pero bueno, es una linda oportunidad para conocer. Turmalina tiene sedes en México y Perú, pero alcance a varios países de Latinoamérica. Y sé que entre los asistentes hay quienes están en Perú, en México, en Colombia, Chile. Sí, me escribieron de Argentina, de Uruguay, Ecuador también. Son países nuevos. Eh, ¿Hay algún país que no haya mencionado entre los presentes? Están todos. Perfecto. Entonces, les quiero contar quién está aquí con nosotros. Es Roberto. Roberto Gutiérrez es maestro, fue maestro de primaria, es fundador de una escuela Waldorf. Él ha trabajado en todos los niveles de la educación, no sé, las escuelas, tanto como padre, pero también como profesional. Él forma parte de la formación de maestros y es consultor biográfico. Entonces, si desean conocer más de su trabajo en el tema de la terapia biográfica, no duden en escribirme, que yo con todo gusto les facilito su contacto, o también lo pueden buscar así en redes, eh, porque el trabajo de la biografía, incluso lo digo como alumna, todavía en proceso, es asombroso. Bienvenido, Roberto, qué gusto que estés por aquí. Él está en Argentina. Gracias, Tania. Bueno, buenas tardes. No sé si es tarde en todos los lugares, pero buenas tardes, ¿sí? Es correcto. Bueno, gracias, Samuel. Y donde dice toma de control, yo sé que es Patricia, porque lo dijo. Bueno, nuestro tema de hoy, así como para comenzar o para continuar en realidad, tiene que ver con la vocación, ¿verdad? Ese es el concepto que, que usaríamos, la palabra, ¿verdad? Bueno, eh, y justamente es un tema que comienza a inquietar en la adolescencia, digamos, y comienza a inquietar, no sabemos muy bien si más a los padres que a los jóvenes. Muy probablemente más a los padres y madres que a los jóvenes en un principio. Em, la misma palabra vocación es un concepto, vamos a intentar pensar en él, pero no desde el diccionario y no desde un diccionario etimológico, sino desde una especie de reflexión. Eh, Siempre que hablamos de vocación, hacemos referencia por lo menos a algo que vive en el interior de una persona, en el interior anímico de una persona. En primer lugar, sabemos que es algo que fluye de esa individualidad y fluye desde el interior hacia el mundo, hacia lo que está fuera de la persona. De algún modo, la vocación nos conecta con el mundo. Eh, con estas simples palabras, ¿estarían de acuerdo? Diríamos, podríamos imaginar que la vocación es algo que conecta la interioridad con la exterioridad. Lo que vive como impulso en mi interior, y voy a hablar del concepto de impulso y no de pensamiento claro,
todavía, sino lo que vive como tendencia, como inquietud, incluso como interés, respecto de lo que está fuera de mí y que de alguna manera me tiene a mí como mediador entre mis impulsos interiores y el mundo externo. Como mediador significa algo debo tener que hacer con eso. La vida me invita a que haga algo para conectar estos impulsos internos con el mundo exterior, con el mundo fuera de mí, con el mundo de la cultura, el mundo de la sociedad, el mundo de la ciencia, de la técnica, de la espiritualidad, de las artes, del deporte, algo de lo que la cultura humana ha creado a lo largo de su desarrollo. Hasta aquí, ¿estaríamos de acuerdo? Más o menos. Como ven, no apelé a ninguna definición teórica, solo a un pensamiento, a un intento de reflexionar sobre lo que podría ser vocación en este sentido. Pero si es algo que también está en mi interior, como impulso, como tendencia, debe tener, por lo menos es misterioso, porque en general cualquiera de nosotros, cuando ha sentido en su interior una especie de llamado, vamos a decirlo así, a realizar algo en la vida y luego descubrió que esa era su vocación. Si nos detenemos un poquito antes, en el momento en que el impulso ese interno se estaba agitando en mi interior, y si atendemos a ese momento, se evidencia que no es claro de dónde viene. Sabemos que se agita en mi interior una tendencia a algo, un interés por algo, pero no sé cómo se ha generado en mí. De alguna manera, cuando me doy cuenta que existe ese impulso en mi interior, el impulso ya ha nacido en mí. Yo lo descubro, digamos, a posteriori. Lo descubro después, una vez que él se me revela. Pero poco conozco del proceso de gestación. ¿Estarían de acuerdo hasta aquí también con eso? ¿Sí? Es como una autorreflexión esto que estamos haciendo, ¿no? Cualquiera puede pensarlo en sí mismo. Digamos, de pronto surge en mí un interés, pero no tengo claro hacia dónde él se orienta, cómo, ni siquiera tengo claro qué voy a terminar haciendo en la vida. Solo sé que me interesa tal cosa, de una manera así, un poco difusa porque no sé por qué eso me interesa. Sí sé que me interesa. Eso me atrae. Eh, y aquí tenemos la otra parte. Lo que me atrae está fuera de mí. Está en el mundo. Es una actividad. Es algo que de alguna manera necesito percibir en el mundo exterior. Y unirme, ligarme a ello. Como ven, sigo en este proceso de no traer demasiados conceptos todavía, sino pensar sobre el proceso interno que nos ocurre a todos cuando nos vinculamos con algo que nos interesa y que más tarde en nuestra vida se va a convertir probablemente en una profesión inclusive o en una actividad a la que nos vamos a unir, por más
o menos tiempo. Pero ya la profesión es una forma más concreta, es una concreción de la vocación. La vocación es algo más, podríamos decir, elevado, podríamos decir espiritual de algún modo. Y la profesión en el mundo es algo más concreto. Voy a dar un ejemplo, ¿sí? Eh, Supongamos que una persona tiene el profundo impulso de compasión por otros seres humanos, por el cuidado del otro. Y una posibilidad es que una profesión posible puede ser la medicina. En la medicina hay una entrega al cuidado de la salud del otro, pero no es la única profesión que puede canalizar ese impulso interior del cuidado del otro. También se podría ser psicólogo, psicóloga, se podría ser enfermero, enfermera. Se podría ser de alguna manera hasta entrenador de un deporte, donde de pronto tengo a mi cargo niños y voy cuidando su desarrollo. Se podría ser maestro o maestra. De modo que la profesión concreta en el mundo no se deriva de la vocación, pero no necesariamente hay una profesión que coincida con una vocación. En el mundo concreto, en el mundo de las acciones, en el mundo del estudio, de la preparación de todos nosotros, hay múltiples posibilidades para canalizar ese impulso vocacional. ¿Estarían de acuerdo con esto? ¿O les parece al menos que es pensable de esa manera? ¿Sí? Entonces, ahí vemos como otro misterio. Cuando un joven, un adolescente, está, digamos, evidenciando, vamos a decirlo así, sus primeras inquietudes e intereses por el mundo humano, por el mundo de la cultura, por el mundo de la actividad humana, eso, digamos, puede tener distintos cauces, senderos o caminos a ser recorridos. Si pensamos en la vocación como en algo más genérico, en algo que todavía no tiene forma, entonces esa vocación puede adoptar forma en un tipo de actividad concreta o de profesión concreta en el mundo. De alguna manera, podríamos decir, hay que percibir los impulsos que laten en nuestra juventud, en nuestros jóvenes concretos, hijos, alumnos, para ver dónde eso es posible de encontrar un nexo, un vínculo con el mundo. Y ese vínculo, ese nexo, ese hilo que conecta la vocación con la actividad es invisible y no es único, sino que hay múltiples posibilidades. Pero cuando pensamos en la vocación, todavía no pensamos en el hacer, en el trabajo o en el estudio. Ya el qué estudiar, de qué trabajar, en qué área o ámbito de nuestra cultura me voy a insertar, esa es un devenir posterior, es un desarrollo posterior a la identificación de la vocación. Y tiene mucho más que ver con el mundo adulto y la manera en que los adultos acercamos a nuestros jóvenes
posibilidades. Cuando estamos más o menos entre los 16, 20, entre los 16 años y los 21 años aproximadamente, el joven está desarrollando algo en su interior, en su proceso evolutivo. Diríamos, aún no está completo o completa. Para las personas de aquí que están vinculadas con la pedagogía Waldorf o con algo que tenga que ver con la antroposofía, y aquí hago un alto para que pongan una manito o digan quien no está familiarizado con eso, por lo menos con el nombre, para que yo pueda adecuar las palabras. Claudia. Ok, Claudia, perfecto. Bien. Entonces, vamos, Carla tampoco, bien. Entonces, vamos a tratar de hablar. El resto me va a entender y Claudia y Carla creo que también. Y si no, me dicen. Cuando nace el ser humano, lo primero que observamos es un cuerpito maravilloso donde hay un ser que se va a convertir en nuestro hijo, alumno, hija, lo que fuere, ¿sí? Pero lo primero que percibimos al nacer es un cuerpo. Es un cuerpo mineral, es un cuerpo físico constituido por sustancias minerales. Ese cuerpo madura durante varios años, pero la maduración principal se da en los primeros 7 años de vida. Luego, claro que hay órganos y funciones y sistemas que siguen madurando un poco después, pero la maduración principal se da en los primeros 7 años, luego continúan otras maduraciones, sistema rítmico, circulatorio, en fin, y también se da el crecimiento físico. El segundo aspecto que podríamos decir nace también tiene que ver con algo que no es visible directamente para los sentidos, para los ojos y para los sentidos físicos, y es eso que lo dota al cuerpo físico de vida, que lo vitaliza. Esa vitalidad, en la pedagogía Waldorf, le damos un nombre, ¿sí? Y ese, voy a decir uno de los posibles nombres, porque se le dan varios nombres, pero cuerpo vital o cuerpo de fuerzas formativas. Ese cuerpo se desarrolla principalmente entre los 7 y los 14 años aproximadamente de edad. Se desarrolla quiere decir madura. Es el cuerpo del cual percibimos cuando estamos cansados, agotados, que necesitamos dormir. Ese cuerpo entra como en un estado de sueño, digamos así. Y cuando nos sentimos plenos, este cuerpo está lleno de vitalidad. No es el cuerpo físico, es un segundo cuerpo que lo impregna, lo permea, lo atraviesa. Y este cuerpo físico tiene vida porque tiene este segundo cuerpo. Este es un concepto que trabajamos en la pedagogía Waldorf, ¿sí? Es un cuerpo que además es el asiento, el lugar de varias otras funciones en el ser humano. La memoria, el ritmo, además de la vitalidad. Para Claudia y para Carla, hasta aquí, ¿podrían aceptar estas ideas? Sí, ¿Sí? maestro, por mi parte. Sí. No, no son tan extrañas, ¿verdad? Hasta aquí. Bien.
Entre los 14 y los 21 años, o 15 y 21, se desarrolla un tercer cuerpo. Tengan presente que ahora voy a mencionar un tercero, pero solo el primero, el físico, es visible para los ojos, tocable para nuestro tacto. Ya el cuerpo etérico es, podríamos decir, voy a usar una palabra que es un poco burda dentro de la pedagogía Waldorf, pero para que se entienda, es como de naturaleza energética. Es un cuerpo de fuerzas y corrientes energéticas. Dejémoslo ahí por ahora. Entre los 14 y los 21 se desarrolla un tercer cuerpo, que su nombre ya remite a algo más raro dentro de la pedagogía Waldorf, pero se lo denomina cuerpo astral. Y ya el cuerpo astral tiene que ver con los astros, podríamos decir. Los astros entendidos como los planetas en principio. Planetas de nuestro sistema solar. Y es un cuerpo donde se asienta todo lo anímico. Toda la vida anímica del ser humano está relacionada con el cuerpo astral. En la adolescencia, principalmente esta vida anímica transita entre las polaridades de algo me resulta simpático o algo me resulta antipático. Algo me atrae y algo me repele o no lo quiero, ¿sí? Acepto o rechazo. El joven vive en estas polaridades anímicas. Hasta aquí, lo que llamamos los adultos autoconciencia no está desarrollada plenamente. No hay autonomía en la autoconciencia, es decir, en la capacidad de aprender de sí mismos o de transformarnos a nosotros mismos. Hasta aquí no está dada esta posibilidad. Y con esto ya me gustaría hacer mención a lo siguiente. No puede apelarse a la reflexión del joven para orientarlo vocacionalmente, pues la autorreflexión es un atributo que se conquista más tarde en el desarrollo. No es que el joven no pueda pensar, pero su pensamiento está impregnado por las polaridades anímicas. Hay algo más que se desarrolla y que es fundamental para el tema de la vocación en la adolescencia, y es la construcción de los ideales de vida. Los jóvenes sintonizan directamente con el ideal. Y en pedagogía Waldorf, sí, ¿ibas a decir algo, Tania? No, el joven o la joven sintoniza directamente con los ideales. En pedagogía Waldorf solemos decir lo siguiente, que el niño en los primeros 7 años actúa en el mundo con una especie de afirmación implícita. ¿De qué manera? Confía. Por lo tanto, para el niño, en el primer septenio, los primeros 7 años de vida, el mundo es bueno. Él no reflexiona con respecto a que el mundo es bueno. No hace un análisis de la bondad o maldad del mundo. Simplemente tiene una disposición a interactuar, a relacionarse con el mundo como si el mundo fuera innatamente bueno. En los segundos 7 años, o sea, más o menos entre los 7 y los 14, la actitud implícita del niño es: el mundo es bello.
la belleza del mundo. Por eso en la pedagogía Waldorf todos los contenidos se presentan de manera bella y estética. No es que el niño, no apelamos a la reflexión sobre si esto es bonito o no es bonito, si es lindo o desagradable, sino que dejamos que el interior del alma infantil encuentre la respuesta. Por supuesto, el mundo puede ser bello y puede ser feo. Y la fealdad y la belleza forman parte del mundo. Ambas. ¿Sí? La belleza en cuanto a cada cosa. Voy a dar un ejemplo digamos, un ejemplo distinto del que quizás estén pensando. Por ejemplo, un niño puede estar sentado en un aula y pensar interiormente, ¿de qué manera bella habla la maestra? En ese sentido hablo de belleza, no solo la belleza de una flor, de una pintura, sino la belleza en todo. ¿Se entiende esta idea? ¿Sí? Bien, esto el niño de segundo septenio, 7 a 14, no lo reflexiona necesariamente. Vive en su disposición anímica mientras se relaciona y actúa e interactúa con el mundo. Los entornos, los ambientes que proporcionamos los adultos pueden ser bellos o pueden ser feos. En el tercer septenio, de 14 a 21, la actitud implícita del joven es: ¿el mundo es verdadero o no lo es? Ah, Patricia, bueno, adiós. Patricia ha puesto ahí un mensaje que tiene que retirarse. Entonces, para el joven, ¿el mundo es verdadero o no lo es? Por eso tienen esa actitud aguda, inquisitiva, con respecto al mundo adulto. Y tienen la peculiaridad de percibir si somos coherentes los adultos o no lo somos, porque sintonizan directamente con la verdad, diríamos así, con lo que es verdadero y por lo tanto perciben la falsedad. De modo que a través de esa duplicidad, verdad, falsedad, lo bueno y lo malo, lo simpático, lo antipático, el joven tiene que conectar con ciertos ideales que son por eso mismo un faro para ellos. Su disposición innata a esa edad es la búsqueda de ideales y de quién o quienes lo expresen. Entonces, los adultos que rodeamos a estos jóvenes ya podemos empezar a observar qué inclinaciones, hacia qué ideales laten en tal o cual joven. Esas inclinaciones ya son una pista para empezar a percibir sus impulsos de vocación. ¿Hacia dónde se orientan? Siempre teniendo en cuenta que lo que están buscando en el mundo son las formas en que estos ideales se expresan. Personas concretas, grupos musicales, formas de vestir, formas de cortarse el cabello, etcétera, etcétera. ¿Sí? Personas o grupos que expresen y reflejen de algún modo lo que buscan, lo que vive en su interior,
es decir, sus ideales. Están buscando fuera lo que viven como impulso interior. Generalmente los adultos solemos tener la tendencia a mirar las búsquedas erradas de los jóvenes o las que nosotros adultos consideramos erradas o equivocadas o incluso riesgosas, por supuesto. ¿Sí? Que las hay y muchas en nuestra cultura y en nuestra sociedad. Entonces, rápidamente tenemos la tendencia a querer corregir esa inclinación, a prohibir, a limitar, a censurar ciertas posibilidades de búsqueda de los jóvenes. Y nosotros, claro, lo hacemos en homenaje al cuidado del otro. Y esto tenemos derecho a hacerlo. Lo que es importante siempre considerar es el cómo tenemos que hacerlo. Sabemos que en el joven y en los jóvenes hay una búsqueda en torno a estos ideales. Y lo primero que el joven mata, vamos a decirlo así, son a papá y mamá. Papá y mamá no expresan los ideales. No en esa etapa de la vida. Más tarde quizás den una vuelta y vuelvan y piensen, papá o mamá no estaban tan equivocados. Pero no es este el periodo. No es este el periodo. En esta etapa, entre 16 y 21 aproximadamente, la referencia no son los padres. Eventualmente puede ser algún educador o educadora que por su coherencia es destacado por los jóvenes. Pero también puede ser muy señalado y censurado si los jóvenes descubren incoherencias o contradicciones. Y son muy agudos para ese descubrimiento. Tienen una especie de sexto sentido para esto. ¿Sí? Yo puedo no decir nada de mis propias contradicciones, pero para ellos seré como un libro abierto. Lo percibirán, seguramente. Eh, el yo autoconsciente solo nace y comienza a desarrollarse después de los 21 años. Por lo tanto, tratar el problema de la vocación mirando el pensar y la reflexión del joven no es del todo un camino acertado. No es que no podamos apelar a su juicio interior, pero este juicio recién está amaneciendo en su alma. Recién se está desarrollando y tiene que madurar. Y va a madurar entre estas tendencias polares, lo que me agrada y lo que rechazo. De manera que tratar de vincular rápidamente un impulso interior con una actividad o una profesión concreta o un trabajo concreto en el mundo, no es en esta edad, desde mi humilde punto de vista, el camino más acertado. Todavía no pueden vislumbrar qué harán en el futuro. De modo que nos queda a nosotros el gran trabajo, los adultos, la generación adulta. Y no es otro que percibir qué quieren, qué no quieren, y ponderar, analizar el mundo que les espera, el mundo con el que se encuentran. Y dentro de ese mundo,
está no solo la cultura y todo lo que social y culturalmente hemos producido las generaciones adultas y que para ellos lo encuentran como dado, ¿sí? Sino que también tenemos que considerar la expectativa de los padres. Los jóvenes son muy sensibles a las expectativas, de modo que necesitamos tener mucho cuidado en la manera en que nos acercamos a ellos para que nuestras expectativas no terminen rigidizando el camino de la vocación a la profesión o actividad en el mundo, haciéndola rápidamente rígida, sino mantenerla flexible por el mayor tiempo posible hasta que ellos dispongan de su capacidad autoconsciente. Y esto significa, mantenerla flexible significa no determinarles ni direccionarles un camino. Ahora voy a dar un ejemplo concreto. Cuando yo tenía 12 años, más o menos, leía, estaba interesado en la época en que empezaba la exploración espacial y bueno, a mí me interesaban ver algunas cuestiones tecnológicas, digamos, de esa búsqueda, de esa exploración espacial. De alguna manera había conversaciones en mi hogar, ¿sí? Sobre que, bueno, una posibilidad era el estudio de la ingeniería. Pero yo recién tenía 12 años, ¿sí? En la época de la cual les estoy hablando, no existía Internet, ¿sí? Por lo tanto, no existía Wikipedia ni ninguna de esas posibilidades. Había personas que pasaban por los hogares vendiendo enciclopedias de libros a nuestros padres. No sé si en los países de ustedes era así, pero bueno, eso era, y esa era nuestra Wikipedia, nuestra Internet, digamos, ¿no? Los libros. Entonces, en un momento llega un vendedor de libros a mi casa, mi padre lo recibe, la persona vino un par de veces porque ellos eran, digamos, como buscaban vender, venían varias veces y buscaban convencer. Mi padre termina comprando una enciclopedia de muchos volúmenes de libros. Y esta persona, que era el vendedor, me pregunta, ¿qué vas a, clásica pregunta por lo menos en Argentina, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Quizás en otros países de Latinoamérica esa pregunta sea la misma. Y yo, claro, estaba mirando estas investigaciones, esto que empezaba en el espacio, y digo, no sé, ingeniero capaz. Entonces, este hombre, que le había vendido una enciclopedia a mis padres, me regala un diccionario muy grande y me lo dedica y pone de parte de, no recuerdo cómo se llamaba él, para Roberto, futuro ingeniero. Esa fue la dedicatoria. Y de esa manera yo terminé a mis 18 años yendo a estudiar ingeniería. Pero unos años después, voy a usar una frase que va a resultar quizás cómica, fracasé con todo éxito en el estudio de ingeniería. Entonces, cuando pude decidir por mí mismo, cuando ya no estaba sujeto a la presión que podía venir del hogar, lo que eran mis impulsos más profundos me llevaron hacia las ciencias humanas y entré en una facultad de ciencias humanas, donde sí terminé mi carrera. La carrera de ingeniería estaba direccionada de alguna manera desde las, como diría, expectativas familiares.
principalmente de los padres. Las carreras humanísticas que luego estudié tenían que ver con mi vocación. Pero ahora quiero mencionarles un segundo hecho, que es más o menos simultáneo a ese, y es biográfico también. Más o menos a la misma edad en que nos venden esa enciclopedia y a mí me dedican el diccionario para Roberto, futuro ingeniero, tengo acceso a una serie de libros en mi casa y uno de ellos es un libro de filosofía. Y si bien no estudié en el futuro filosofía, me encanta la filosofía y leo mucha filosofía, pero tiene mucho más que ver con lo que luego fue mi vocación, por comprender el pensar y el alma humana, digamos así. Se entiende ahí, ¿no? Entonces, más o menos para la misma época aparecieron dos impulsos. Uno más direccionado desde la expectativa paterna-materna, digamos así, y el otro era un impulso propio. Vivía en mí como inquietud e interés. Yo no lo sabía en ese entonces, ¿sí? ¿Se comprende hasta aquí? Entonces ahora voy a hacer, no quisiera que ninguno, que nadie piense que con esto quiero hacer sentir bien o mal a nadie, pero hagan una pequeña reflexión en torno a los 12 años, 12, 13, ¿qué impulsos internos había en ustedes? ¿Qué cosas empezaron a interesarles? Piénsenlo brevemente. Bien, ¿pudieron percibirlo? Y ahora háganse la siguiente pregunta. Si pude identificar eh, algún impulso interior, en mi caso fue por eso di el ejemplo, una intención de leer algo de filosofía, de interesarme por eso. Si bien no soy filósofo, hay una conexión entre ese impulso a esa edad de mi vida y lo que luego terminé desarrollando. Hay como una conexión, diríamos, subterránea. ¿Pueden encontrar alguna conexión entre algunos de esos impulsos que vivía en ustedes cuando eran preadolescentes o adolescentes y eso a lo que se dedican hoy? No tiene que ser directamente, pues está claro que un joven de 12, 13 años o una joven no puede andar con un bisturí si luego va a ser médico. ¿Sí? Cirujano. Está claro que no es eso, sino, como dije hace un rato, cuando comenzamos, algo que tiene que ver con el impulso por el cuidar, por el atender al otro, como una especie de fibra interna que se conecta con la futura profesión de médico, por ejemplo. Solo para que lo piensen, no sé si vamos a hablar de ello, pero solo para que lo tengan allí presente. Entonces, esos impulsos que comienzan a irradiar y a vivir en la
en el alma del joven, tienen que encontrar una posibilidad para que el mundo adulto los perciba. En educación es más fácil cuando somos profesores o profesoras porque podemos generar las condiciones para hablar de ciertas cuestiones, tocar ciertos temas y tocando ciertos temas para debatir sobre ellos con los jóvenes, vamos a percibir cuál es su opinión, cuáles son sus inclinaciones, cuáles son sus intereses. Eh, Bien, después quizás, Claudia, después cuando abramos para algunas preguntas podemos hablar sobre eso que escribiste en el chat. Entonces, esta posibilidad es nuestra y es la de percibir. Si limitamos la riqueza cultural que tiene nuestra humanidad a solo algunas posibilidades, entonces estamos de alguna manera eh, matando impulsos de vocación. Pero también tenemos que considerar que los jóvenes de hoy, del siglo XXI, quizás tengan impulsos de vocación para trabajos y para profesiones que nuestra cultura todavía no ha desarrollado. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Quizás estemos frente a una juventud que trae impulsos de futuro, podríamos llamarlos de esa manera, para los cuales nuestra sociedad y nuestra cultura todavía no ha generado los ámbitos, los ambientes, los lugares, ni siquiera las carreras para ello. De hecho, el movimiento universitario en el presente está en tensión y está permanentemente revisando, al menos algunas universidades van revisando y van buscando otros caminos y otros senderos, incluso dentro de las denominadas carreras clásicas. Pero aquí ya estoy buscando, ya estoy hablando de algo concreto. ¿Cómo se concreta lo que es una vocación? Aquí hay un camino. Y es en ese camino donde tenemos que trabajar. A veces el mundo adulto quiere rápidamente concretarlo y hacer que el joven se defina. Bueno, pero ¿qué vas a hacer finalmente? ¿Vas a estudiar o no vas a estudiar? Y si estudias, ¿qué vas a estudiar? Y si no estudias, se supone que vas a trabajar o vas a hacer algo. Porque acá en casa, así, no, decimos los adultos, ¿verdad? Entonces, a veces no tenemos esa elasticidad y ese tiempo necesario para, para que el joven encuentre el camino que conduce de su impulso vocacional a lo que va a terminar haciendo concretamente en el mundo. Y a veces los adultos no soportamos que ese camino dure algunos años. Porque, claro, miramos el mundo desde nuestras urgencias, que son bien justificadas para nuestra franja de edad, sin ninguna duda. Pero tenemos que ver si esto es justificable para los jóvenes. Ellos aún no tienen la posibilidad de la autorreflexión. Es el mundo adulto el que generalmente les trae con respecto a la vocación, les dice, bueno, ¿es esto lo que hay en el mundo? ¿Deberías hacer algo de todo esto porque si no es difícil sobrevivir? Entonces tienes que encontrar o un buen trabajo o tienes que estudiar una carrera que te permita subsistir en el futuro.
Esto decimos los adultos. De todas esas formas, que por supuesto son pensamientos que hay que tener en cuenta, no digo que no, pero todas esas reflexiones que les traemos a los jóvenes o que pretendemos que ellos desarrollen, de alguna manera matan la vocación, porque la vocación aún no, vamos a decir así, no encarnó en una profesión concreta o en un trabajo concreto, está buscando dónde aterrizar, digamos así. Y a veces las pistas de aterrizaje que hay no se adecúan para mi avión. Voy a seguir con la metáfora, ¿no? No son adecuadas para el avión que yo tengo. Ninguna. Yo traigo ciertos impulsos que, si bien es cierto, se relacionan con la psicología, pero no completamente. Yo tengo una hija joven que está estudiando psicología justamente. Entonces, su búsqueda de planes de estudio de distintas carreras de psicología fue bastante ardua hasta encontrar aquello que le parecía que podía sintonizar más con sus propios intereses. ¿Se entiende lo que digo, verdad? De modo que, y ahora medio como para ir cerrando, no estamos frente a un ser humano con la plena capacidad de autorreflexión, sí con la posibilidad de percibir lo que le gusta y lo que no le gusta, lo que le atrae y lo que no le atrae. Pero no puede hacer un estudio, ¿sí? Eh, como un estudio como podría hacer un adulto con relación a la oferta existente en el mundo y a los impulsos internos del joven. Estos impulsos tienen que encontrar, ahora voy a usar otra metáfora, el guante adecuado, ni muy chico ni muy grande, o el zapato adecuado, ¿sí? No un zapato que apriete, ni un zapato que quede holgado, sino el adecuado. Y el mundo tiene muchos zapatos que aprietan y muchos que son holgados, hablando de las áreas donde los jóvenes podrían canalizar sus impulsos. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer en este periodo es traer la múltiple eh, oferta que hay en la cultura. Pero cuando digo oferta no me refiero a carreras, sino también a las necesidades que el mundo tiene. ¿Sí? Si tenemos, por ejemplo, un medio ambiente que se destruye, dejemos que los jóvenes lo perciban. Algunos se sentirán llamados a canalizar acciones por ese lugar, otros no, otros irán por otro lado. Pero como mundo adulto tenemos como la obligación de mostrar la diversidad, ya que ellos buscan ideales, siempre querrán mejorar lo que el mundo adulto empeoró, vamos a decirlo así. De modo que tenemos que mostrar todo como posibilidad. No voy a entrar en esto que estoy diciendo, y menos aún faltando un minuto, pero en todas las que son tendencias de nuestra cultura que llevan a poner en riesgo al ser humano y sobre todo a los jóvenes. Este es otro mundo que no se los podemos trasladar a ellos. Es nuestra responsabilidad mejorarlo. Y ahí es una materia pendiente para los adultos. Entonces,
tenemos los ideales y tenemos estas que buscan los jóvenes y tenemos estas tendencias entre simpatía y antipatía. Lo que necesitamos lograr o trabajar con los jóvenes es la posibilidad de lograr cierto equilibrio y no apurar la rápida definición por parte de ellos, permitir las búsquedas, incluso permitir la posibilidad de errar en la búsqueda, es decir, de equivocar el camino. Permitir que uno pueda también descubrir que no era eso. Y no tengo por qué saber qué era, porque era un impulso tan profundo y diríamos espiritual, que no tiene forma en el mundo. El joven le dará forma. Pero uno no puede saber la forma que le dará a algo en el futuro. Uno va haciendo camino. Y en el camino uno a veces elige sendas que no son las que seguirá definitivamente después. O sea, caminos que no conducen a la meta. Eso también hay que permitir que ocurra. Bien, no sé si estos pensamientos, reflexiones han sido para ustedes mi intención era que fueran así como aspectos para pensar, no que fueran certezas, sino solo como pinceladas de pensamientos que nos permitan seguir reflexionando sobre el tema. Muchas gracias, Robert. Pues creo que sí, nos ha llevado a todos a reflexionar. Sería lindo Bien, escuchar, tal vez alguien quiere comentar, bien. qué Yo, piensa. un segundo Sí, tengo que sacar a mi gata que ha entrado y ha producido algo aquí. Un segundo. Es el sí, reino animal que ha venido aquí. mi gata también entra. Sí, está bien. Pues este es el momento, si desean hacer preguntas, pueden escribir o decir abiertamente. No, no entendí bien tu comentario, Claudia. Creo que estabas hablando de hace un momento, ¿no? Cuando habló sobre los impulsos y los túneles o puentes que podemos construir, si lo quieres decir. Ahora, Roberto. Hola, eh, hablaba de que estos impulsos, ajá, y yo lo que podía identificar, o sea, él mencionaba qué impulsos podíamos identificar que se hubieran generado en ese momento y que tuvieran alguna relación con el desarrollo profesional presente. Y yo lo que le decía es que yo no puedo identificar esas cosas que me gustaría hacer, sin embargo, identifico las que no me hubieran gustado ser. Ya se entendió. Eh, Bien, bien. Gracias. De nada. Sí, está claro. Está claro lo que uno no quiere, ¿sí? Pero quizás ahí, em, cuando uno de nosotros, un alma, experimenta claramente lo que no quiere, uno podría decir, lo que quiero es su opuesto. Ahora, ¿qué es? ¿Sí? Pero hay algo que nos podría dar una pista. En el camino para desechar lo que no quiero, es probable que yo encuentre mi impulso vocacional. En el camino para apartarme de lo que no quiero. ¿Podrías dar un ejemplo de algo no querido? Sí. Recuerdo que mi papá es abogado, yo soy mexicana, Sí, mi papá es sí, abogado, y recuerdo que eso me dije, cualquier cosa menos abogado. No voy a estudiar leyes, eso no. bien, bien. Eh,
cualquier cosa menos eso. Estamos de acuerdo. Ahí el legado de la familia es importante tener en cuenta cómo uno se posiciona. Me parece perfecto, Claudia, tu posicionamiento en el sentido de no sigo con la profesión de mi padre o de mi madre, por ejemplo. Muchas personas lo hacen, sí, pero para que la individualidad encuentre su camino en el mundo, hay que, tiene que existir la posibilidad para esa persona de que su camino se concrete en algo distinto a lo de los padres. Si fuera igual, no es un problema tampoco, porque depende de cada individualidad. No estamos juzgando el hecho de que si un hijo sigue la profesión de un padre o de la madre, por eso mismo está siguiendo un mandato. Probablemente también esté siguiendo una vocación interior y también se realice en ella. Si fuera solo seguir un mandato, tarde o temprano entra en crisis. Y esa crisis puede llevar a un abandono de la profesión, de esa profesión. Pero en el camino de diferenciarte de las leyes, de los juicios, ¿sí? Bueno, ese camino uno tiene que estudiarlo más intensamente en el sentido de cómo ha sido para ti esa experiencia, ¿sí? ¿Cómo ha sido tu vivencia con relación a eso? Lo que has conquistado es, quizás en tu adolescencia, la oposición a los padres. Eso no lo quiero, ¿sí? No lo quiero porque viene bajo el formato de mi padre, por ejemplo, ¿sí? Esto viene a través de él y yo no quiero seguir ese mandato. Y ahora te hago esta pregunta. ¿Qué has encontrado en la vida como interés? Pues ahorita recordando, tuve muy malas notas, por ejemplo, en álgebra. Sí, Tuve como una crisis muy profunda de álgebra estudié en una escuela tradicional y recuerdo sí, que lo que saqué fue .001 sí, y hoy me dedico, estudié administración de empresas y hoy sí, me dedico, trabajo en un área de tesorería y lo que hago es ver números, que sí, en la misma preparatoria no fui la mejor alumna, sí. pero me gustaba mucho. Y en la universidad, mis temas brillantes, o sea, donde desperté pasión, fue en ese tipo de materias, donde había números. Bien, de modo que te dedicas a algo que tiene Ajá, que ver con tus gustos o tus intereses. sí. Sí, entonces, em, no es que no hayas encontrado el qué, sí lo has encontrado. No fue abogacía, fue tesorería, fue administración y a partir de la matemática. Ujú, No fueron las ciencias humanas, fueron las ciencias exactas. sí. Entonces, si seguimos lo que vive en el alma del adolescente, podríamos decir que has encontrado por oposición, ¿sí? Porque justamente se habla generalmente de las ciencias exactas como opuestas a las ciencias blandas, las ciencias humanas, y la abogacía está dentro de estas ciencias blandas. Ahora, en este caso estamos hablando de que has seguido una profesión. No todas las personas siguen una profesión, pero es correcto. Tu impulso te llevó hacia otro lado. Y para hablar de la matemática, en términos genéricos diríamos, eh, se corresponden con leyes que son verdades abstractas, ¿sí? Los números son
leyes abstractas. Se concretan en el mundo físico, se concretan en el mundo físico a partir de profesiones o actividades concretas. Pero ahora mira lo siguiente. Si la matemática responde a leyes abstractas, a las leyes de los números, de las fórmulas, que no son otra cosa que abstracciones que sirven para concretar algo en el mundo físico, pero son abstracciones. Y ahora miras la abogacía y dices, también estamos frente a grandes abstracciones y estamos frente al trabajo con leyes. Tu vocación no te llevó a las leyes jurídicas, te llevó a otro tipo de leyes, las matemáticas. ¿Se percibe eso? Sí. ¿Sí? No es que hay una desconexión, hay una conexión, pero he encontrado como una vertiente distinta para que yo canalice mi vocación. Aquí hay unas preguntas. No sé si sirve, Claudia, esto para ti. Sí, sí, es muy útil. Muchas gracias. Ok. Es claro. Y sí, pregunta de cómo no equivocarse eligiendo la vocación a temprana edad. Justamente, Vanessa, si quedas detenida en pensar lo vocacional, no te vas a equivocar, porque todavía no descendemos a la profesión, sino que estás nutriendo las inquietudes vocacionales de los jóvenes. Por aquí, por allá, con este otro tema, con este otro tema, y traemos los temas de la cultura y de la humanidad. Hoy tenemos un conflicto, muchos conflictos en el mundo, pero tenemos el tema árabe-israelí o Israel-Palestina. Y podemos hablar de este tema con los jóvenes, sin juzgar, sin tomar partido, simplemente como algo de lo cual todos nos enteramos que ocurre, y eso puede ayudar a canalizar impulsos. ¿Pero es eso o es la contaminación de un río o es cualquier otro tema? Porque de lo que se trata es de hablar de lo que hay en el mundo y dejando que los impulsos de los jóvenes puedan orientarse hacia la intención de mejorar lo que hay en el mundo. En general, el joven, además de sintonizar con el ideal, sintoniza con la intención de cambiar el mundo. Por lo tanto, no nos equivocamos si damos oportunidades para que los jóvenes perciban, no para que decidan todavía, sino para que perciban. Claro, hay un momento que es de la decisión, ¿sí? Y ese momento puede ser 18, 19, generalmente si se van a estudiar, más o menos a esa edad. Pero podemos acompañar su decisión sabiendo que puede ser esa o que puede cambiar, porque aún no está claro hacia dónde. Y justamente en torno a la edad, preguntan si puede cambiar según la edad la vocación. Sí, claro, sí. Uno puede encontrar, generalmente, miren, quizás a alguno de ustedes les pasó, en torno a los 24 años, más o menos. Generalmente se termina una carrera si uno se fue a estudiar e hizo toda la carrera. Y a veces uno termina una carrera y no se dedica a eso. Porque lo que encuentra es que esa carrera no expresaba su vocación. Por lo tanto, buscó otra cosa y terminó haciendo otra cosa, ya sea estudiando algo nuevo o no, pero dedicándose a algo distinto
de aquello que había estudiado. En general, los 24 años también son una bisagra, también son posibilidad de cambio. Gracias. No sé si alguien desea abrir su micrófono y hacer una última pregunta. Adelante. Hola, Adelante, ay, Dani. sí, me confundí de hora y no escuché toda la charla, pero tengo una duda en cuanto a los adolescentes, cómo podemos, a los que tenemos cerca, familiares o no, orientarles acerca de la orientación, porque hay muchas, en la sociedad, pues muchos condicionamientos en que a fuerza tienes que elegir, ¿no? A temprana edad. Entonces, ¿cómo se puede orientar? Sí, Gracias. que ahí yo no usaría la palabra orientar. Yo diría permitirles mostrarse, permitirse revelarse a nosotros para poder percibirlos y, y ver qué podemos sugerir. No hay un único camino que lleve de la vocación a la profesión. Así comenzamos hoy nuestra charla, ¿no? No hay un único camino, es decir, que la vocación puede encontrar distintas vías para realizarse. Lo mejor es no orientar, porque cuando uno orienta, quien orienta se supone que sabe qué debe hacer. Y en verdad nosotros, antes de saber, los adultos, digo, necesitamos percibir a los jóvenes. Sí, observar, Daniela, claro, observar, escuchar, escuchar qué les inquieta, qué les agrada, qué rechazan. Escuchar. Mucho más ser oído que palabra. Y eventualmente ponernos a disposición de ellos para que cuando necesiten nuestra opinión, se la podamos dar. A veces no quieren escuchar nuestra opinión, solo quieren que los escuchemos, que desarrollemos empatía con sus búsquedas, no con sus certezas, porque no las tienen. No es que no tengan certezas, pero a veces sobre algunos temas no las tienen. Entonces, necesitan ser escuchados. Y recuerden siempre que nuestra sociedad cada vez abandona a sus seres más tempranamente. Muchas culturas piensan que una vez que los niños han completado la escuela primaria, ya está. A partir de ahora ya son más grandes, pueden solos. Y ellos necesitan ser escuchados. Y cuando no lo encuentran en los entornos y en los ambientes confiables, van a buscar oídos en otros lados, que a veces los ponen en riesgo e incluso en riesgo de vida. Por eso es muy importante que desarrollemos la escucha, sin apuro de nuestra parte. Cuando percibimos y los observamos, en algún momento se nos va a revelar a nosotros mismos cuál puede ser un camino para ellos. Y siendo así, podemos ver luego de qué manera se los hacemos saber. Sí, claro, es parecido. Aún no tienen las riendas de su propio destino. Es como un caballo brioso, ¿sí? Que se encabrita o que puede ser muy manso, y que pasa de la mansedumbre al brío, y no sabemos, oscila entre esas dos
y por eso necesitan nuestro acompañamiento. Claro, que es un acompañamiento que se ha retirado aún más, ¿sí? Pero no, retirarse significa retirarse interiormente, no alejarnos de ellos físicamente, sino es un retiro interior para que estas búsquedas de los jóvenes puedan tener lugar y no asfixiar sus búsquedas. Bueno, me parece que más o menos con esto estamos. Sí, Sí. Roberto, te agradezco muchísimo. Hemos Buenísimo. llegado al cierre. Gracias, Bueno, Roberto. Ya de saben, nada. si desean del contacto de él, con todo gusto yo se los puedo referir. También Bien. agradecerles a cada uno por su participación. Gracias por haber estado allí. Y si no quieren perderse charlas como estas, síganos en las redes donde publicamos siempre, constantemente. Damos diferentes temas. Les cuento qué es lo que viene. Viene muy pronto un curso para padres, maestros de adolescentes, donde vemos muchos más temas que incumben a la adolescencia. Escriban para poder darles la información. También viene un curso para bebés, para madres, padres de niños pequeñitos de 0 a 3. Tendremos una charla así libre, gratuita, acerca del Adviento y de la Navidad. Eh, Hay una formación presencial en Cusco, Perú, por empezar el próximo año también. Y así vienen sucediendo cosas muy bonitas dentro de la comunidad turmalina. Para estar al tanto, me encuentro a su disposición. Pueden escribirnos a través de Telegram, WhatsApp o los medios. Muchísimas gracias por su presencia hoy y nos despedimos hasta una próxima ocasión. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias, Luisa. Escribiendo. Muchas gracias.